El mundo en el que vivimos está lleno de cosas que no entendemos. Siendo los humanos curiosos como somos, naturalmente intentamos buscar estas cosas. Esto nos ha llevado a descubrimientos e invenciones notables que nunca hubiéramos imaginado hace 100 años. Hemos derrotado a las enfermedades, construido hasta el cielo e incluso creado máquinas que podrían llevarnos más allá de las nubes y hacia las estrellas. Si nuestros antepasados pudieran vernos a nosotros y lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos verían como dioses. Sin embargo, nuestra curiosidad innata y nuestra ansia de conocimiento no siempre nos han llevado a la grandeza. El verdadero mal y la oscuridad también han quedado al descubierto en la conquista del conocimiento por parte de la humanidad. Y al final, me temo que este mal será nuestra perdición. Tampoco lo digo desde el punto de vista de un gran filósofo que se ha sentado y simplemente ha reflexionado, no, lo digo porque lo he visto, lo he experimentado. Yo era parte de eso. El hecho que estoy a punto de relatar es cierto en su totalidad, lo juro. Estoy seguro de que esto caerá en oídos sordos y muchos de ustedes creerán que esto es simplemente otra historia espeluznante destinada a brindarles emociones baratas, pero les prometo que esta no es mi intención ni mi propósito. El propósito de esta historia es simplemente advertir sobre lo que se esconde más allá del velo de lo que podemos ver y comprender, para mostrarte lo que nos espera en la oscuridad. Incluso si yo mismo no lo entiendo. Lo que voy a contar ha sucedido y estoy seguro de que volverá a suceder. En 1971, un científico no tan conocido comenzó los preparativos para un proyecto extremadamente secreto conocido simplemente como el experimento Harbinger. Me gustaría mantener en secreto la identidad del científico por motivos personales, por lo que a lo largo de este relato me referiré a él como Zimmermann. Los antecedentes de Zimmermann no están claros más allá de 1971. Todo lo que se sabe sobre él antes de esa época es que había crecido en algún lugar de Maryland con una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Esto más tarde lo convirtió en un paria entre sus compañeros científicos debido a la pobre opinión que se tenía sobre lo metafísico en ese momento. Sin embargo, las opiniones de Zimmermann sobre el otro mundo no fueron la única causa de que fuera un paria, fueron sus métodos los que hicieron que no fuera ampliamente aceptado entre sus compañeros. Zimmermann era bien conocido en su época por ser despiadado y frío sin medida. Nunca le importaron los medios, lo único que le importaba eran los resultados, y si predecía que los resultados serían lo suficientemente valiosos, cualquier cosa valdría la pena para obtenerlos. Fue este deseo insaciable y brutal por la verdad lo que lo hizo temido entre quienes sabían de él. Y los pocos que lo conocían y no le temían creyeron en él y lo siguieron de cerca. La palabra presagio en sí misma tiene un sabor tan misterioso e intimidante. Tal vez sea la forma en que sale de nuestra lengua o tal vez simplemente se deba a su asociación con el proyecto, pero la palabra siempre parece llevar consigo una cierta cantidad de fatalidad. Lo cual tendría sentido, la palabra misma significa advertir o presagiar. No puedo imaginar la razón por la que Zimmermann le dio este título al experimento, pero en retrospectiva, encaja perfectamente. Zimmermann acudió a unos pocos elegidos, yo soy uno de ellos, nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba personas que pudieran mantener la confidencialidad y no difundir chismes sobre su trabajo. Si bien no confiaba plenamente en algunos de nosotros, sí sabía que éramos profesionales y que, por una razón u otra, todos estábamos en extrema necesidad de empleo. Había trabajado en la clínica local como médico, pero me pillaron robando medicamentos y me despidieron de inmediato. Esto dejó una marca muy oscura en mi currículum, por lo que fue difícil encontrar trabajo. También era nativo de Alaska y vivía cerca de donde se llevaría a cabo el experimento, así que supongo que se podría decir que era una elección conveniente. Como puedes imaginar, aproveché la oportunidad. Fue difícil no hacerlo cuando vi el pago. En total fuimos contratados 15 de nosotros. Algunos eran compañeros suyos que trabajaban con él desde hacía algún tiempo, algunos eran trabajadores de mantenimiento y unos cuantos fueron contratados como seguridad privada. Fui el único profesional médico contratado.
Todavía me sorprende cómo consiguió los fondos necesarios para el experimento. No me sorprendería del todo que su financiación no fuera totalmente legal. Pero legal o no, necesitaba el dinero y él estaba pagando. Mirando hacia atrás, es una decisión de la que me arrepiento. Después de que Zimmermann obtuvo su dinero, lo usó para comprar un terreno relativamente grande en lo profundo del desierto helado de Alaska. Y sobre ese terreno, Zimmermann construyó una estructura de hormigón, de hecho, no muy diferente a un búnker. La única diferencia es que su objetivo era mantener cualquier daño potencial contenido dentro de la estructura en lugar de mantenerlo fuera, como él dijo. La mayor parte de la estructura fue excavada bajo tierra, lo que tuvo el efecto de hacer que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño de lo que realmente era desde el exterior, como era de esperar. Solo había una forma de entrar y salir de la estructura subterránea, y era a través de una escalera que conducía desde un pequeño y sencillo edificio de hormigón en la superficie, al que de ahora en adelante me referiré como el edificio de entrada por conveniencia. Después de que todos se hubieran acostado por la noche, la trampilla que contenía la escalera se cerraría con una tapa de metal muy grande y gruesa. Zimmermann fue muy estricto al respecto. Ubicadas no muy lejos del edificio de entrada había una serie de cabañas de madera que servirían como dormitorios para el personal que Zimmermann había contratado. Comparado con el edificio de entrada que se encontraba en la superficie, el sistema subterráneo era enorme. En el centro del complejo estaba la sala de control. Aquí es donde se conectaban todos los componentes electrónicos de la instalación, incluidas cámaras de seguridad, luces y controles de puertas. Consolas, monitores y computadoras se alineaban en las paredes de esta gran cámara central. Aquí es también donde se conecta la escalera del edificio de entrada al complejo subterráneo. Conectadas a la sala de control había 3 puertas, una conducía a una habitación más pequeña que servía como enfermería, otra puerta conducía a una sala de descanso y la última puerta conducía a los pasillos. Los pasillos son donde el complejo comenzó a sentirse extremadamente inquietante. Por alguna razón, estaban dispuestos en un esquema extremadamente confuso que conducía en círculos y a callejones sin salida. Estos pasillos constituían la gran mayoría del complejo y sería muy fácil perderse en el laberinto si no estuvieras familiarizado con el complejo. Pero si supieras a dónde ibas, en poco tiempo te encontrarías frente a una de las 3 habitaciones de 2,5 metros por 2,5 metros. Cada habitación tenía una cámara conectada a una de las esquinas de la habitación y las 3 cámaras estaban conectadas a un monitor correspondiente en la sala de control. También había cámaras repartidas por los pasillos para que quien estuviera mirando su monitor correspondiente pudiera ver donde quisiera cuando quisiera. En la entrada de cada una de las 3 habitaciones de 8 por 8 pies había gruesas puertas de metal y para abrirlas había que ingresar un código de 4 dígitos en un panel ubicado cerca de la puerta. Recuerdo cuando llegué por primera vez al complejo lo mucho que me asustaban los pasillos. Siempre he tenido claustrofobia, y esos pasillos eran muy estrechos. El ruido, o, más exactamente, la falta de ruido, también fue una tremenda fuente de miedo para mí en aquellos pasillos estrechos y desolados. Siempre había un silencio tan antinatural, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Realmente te hacía sentir como si estuvieras atrapado ahí abajo. Afortunadamente, rara vez me aventuraba en esos pasillos porque era el único profesional médico en las instalaciones y prácticamente no tenía motivos para entrar en ellos. Al principio me pareció muy peculiar que Zimmermann pidiera a un profesional médico como yo para un proyecto como este, pero cuando todo terminó, entendí por qué. El propósito oficial del experimento Harbinger era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Esto es al menos lo que figuraba en los informes que se enviaron. Pero, sin que lo supieran todos aquellos que no participaban en el proyecto, excluyendo a los sujetos, el verdadero propósito era mucho más oscuro. Como dije antes, Zimmermann siempre había tenido una obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Intentó demostrar su valía ante aquellos que no creían en él.
Quería una prueba física de que lo sobrenatural era un fenómeno real y quería ser el primero en lograr dicha prueba. El verdadero propósito del experimento Harbinger fue encontrar pruebas de lo metafísico, un mundo que no podíamos ver. La idea de hacer esto era naturalmente un poco desalentadora e incluso aterradora, pero fue el método de Zimmermann lo que fue realmente aterrador. Zimmermann creía que podría abrir un portal entre mundos momentáneamente, permitiendo que 3 entidades aleatorias cruzaran a nuestro mundo, y cada uno de estos seres quedarían atrapados dentro de una de las 3 habitaciones. Zimmermann tenía la teoría de que cualquier entidad intentaría aferrarse al ser vivo más cercano que tuviera la capacidad para ello. Quería utilizar esta técnica para atrapar un espíritu en una forma física permitiéndole entrar en un ser vivo al que se le había inyectado una mezcla compuesta de la creación de Zimmermann. En teoría, este compuesto evitaría que la entidad simplemente abandonara aquello a lo que estaba adherida. La única forma en que podría abandonar un huésped al que se le había inyectado el compuesto era mediante la muerte. Según Zimmermann, el huésped tendría que ser algo vivo, con una voluntad lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la posesión. Y solo se conoce una especie que posee la cantidad de voluntad necesaria para ello: los seres humanos. Zimmermann también había hecho algo para garantizar que las entidades solo entraran a las 3 habitaciones y que solo hubiera una entidad en cada habitación, aunque no puedo decir qué hizo exactamente. De hecho, no sé casi nada sobre cómo Zimmermann logró hacer lo que hizo. Le gustaba mantener su metodología en secreto para sus colegas más confiables, probablemente debido a su paranoia de que alguien robara sus ideas y se atribuyera el éxito de dichas ideas. Si hubiera sabido que ese era el verdadero propósito antes de registrarme, quizás lo habría reconsiderado. Pero Zimmermann decidió no decírnoslo hasta que estuviéramos todos reunidos en su fortaleza. Incluso si alguno de nosotros quisiera irse, dudo que se nos hubiera permitido hacerlo. El equipo de seguridad que Zimmermann había contratado era leal a él y al pago. No es probable que Zimmermann les hubiera dado la orden de permitir que nadie se fuera. Había 3 sujetos diferentes incluidos en el experimento. Todos eran nativos de Alaska y cada uno fue atraído al proyecto bajo la creencia de que participarían en un estudio inofensivo sobre el efecto del aislamiento en la mente humana, como mencioné antes. Razón por la cual ninguno de los sujetos puso objeciones al darse cuenta de que serían confinados en una de las 3 habitaciones que mencioné anteriormente. El primer sujeto era un joven. Aparentemente estaba sin trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que le habían ofrecido por participar en el estudio. La segunda era una mujer. Al mirarla, me di cuenta de que era algún tipo de adicta. El tercer y último sujeto era un hombre mayor, un vagabundo si tuviera que adivinar. Una cosa que todos tenían en común era que a ninguno le quedaban familiares ni amigos. En definitiva, nadie los extrañaría. Por eso fueron elegidos para el proyecto. Lo siento, me gustaría poder proporcionar más información sobre los sujetos, pero es todo lo que puedo recordar sobre ellos y, para empezar, me dieron poca información sobre los 3. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1987, 16 años después de su anuncio original. Estaba ansioso por comenzar, así que empaqué y me dirigí al complejo tan pronto como pude. Llegué al complejo una semana antes de que los sujetos se hubieran inscrito y un mes entero antes de que comenzara el proyecto. No fui el primero en llegar de ninguna manera. Cuando llegué, ya habían llegado Zimmermann, sus compañeros y el equipo de seguridad. Supongo que se podría decir que yo estaba entre las personas en las que Zimmermann no confiaba para llegar primero. Todos habían llegado aproximadamente una semana antes de que comenzara el experimento. Hubo una brecha notable entre aquellos que estaban allí simplemente por dinero, como yo, y aquellos que eran seguidores de Zimmermann. El 15 de octubre de 1987 todos los preparativos estaban en marcha. Los sujetos habían sido sellados en sus habitaciones, las cámaras, luces y parlantes estaban en pleno funcionamiento y todos los miembros del personal se habían instalado. Había llegado el momento de que el experimento comenzara oficialmente.
Zimmerman pidió a todos que se presentaran en la sala de control alrededor de las 9 de la noche para presenciar el inicio del experimento. Quería que todos estuvieran presentes cuando demostrara que todas sus teorías habían sido correctas y que no era solo un loco. Quería que todos viéramos los frutos de su trabajo. Cuando finalmente todos se reunieron en la gran sala de control, Zimmerman se volvió hacia nosotros y simplemente dijo: «Observen». Luego nos dio la espalda, se inclinó hacia el micrófono que proyectaría su voz a través de las 3 salas y luego comenzó a cantar en un idioma extraño que estoy seguro de que nadie más que Zimmerman podría entender. Todos observamos los 3 grandes monitores en la pared, esperando en silencio a que sucediera algo. Todos los sujetos permanecieron en su habitación, estupefactos por los cánticos de Zimmerman, mirando los monitores con expresiones confusas en sus rostros. Después de unos 5 minutos, sentí algo horrible. No puedo explicar qué era exactamente, pero una horrible sensación de pavor se apoderó de mí y me invadió el miedo. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar sutilmente y las luces empezaron a parpadear. Zimmerman continuó cantando frente al micrófono como si nada estuviera mal mientras los sujetos comenzaban a correr por sus habitaciones, gritando, pidiendo ayuda. Entonces, de repente, el suelo dejó de temblar y la imagen del monitor se volvió estática. El aire comenzó a volverse muy pesado mientras todos mirábamos fijamente los monitores, esperando que recuperaran su imagen y nos mostraran lo que estaba pasando o había pasado en esas 3 habitaciones. Durante un rato todo quedó en silencio, pero luego se oyeron gritos. Los gritos de una mujer que atravesaba un dolor y un terror insoportables comenzaron a resonar por todo el recinto. Los gritos similares de los hombres comenzaron a coincidir con los gritos aterrorizados de la mujer y juntos se mezclaron en una espantosa sinfonía de dolor y miedo que golpeaba sin piedad en nuestros oídos. Aquellos de nosotros que estábamos aquí por el dinero comenzamos a mirarnos asustados, mientras que los leales a Zimmerman parecían completamente imperturbables. Queríamos irnos y no volver nunca a este horrible lugar, pero en el fondo todos sabíamos que Zimmerman nunca permitiría que eso sucediera. Estuvimos aquí por un largo tiempo, no había escapatoria. Eran las 10:13 de la noche cuando los gritos finalmente cesaron. Los monitores aún no nos habían revelado lo que había ocurrido en esas 3 habitaciones. Tan pronto como terminaron los gritos, Zimmerman se puso de pie y nos despidió a todos para pasar la noche, y agregó que teníamos prohibido regresar al complejo hasta las 10 de la mañana por la mañana. Todos salimos solemnemente del complejo hacia las cabañas y nos acomodamos para pasar la noche. Siento que es seguro decir que no todos dormimos bien esa noche y yo no fui uno de ellos. A la mañana siguiente todo el personal llegó al edificio de entrada. Todos nos quedamos adentro intercambiando miradas cansadas o nerviosas mientras esperábamos que llegara Zimmerman y abriera la escotilla que ocultaba la escalera. Pude ver un miedo palpable en los ojos de algunos de nosotros, mientras que otros no parecían haber sido afectados ni remotamente por lo que pasó anoche. Zimmerman apareció 5 minutos después de las 10 y se disculpó por su tardanza al cruzar la puerta del edificio de entrada. Abrió la escotilla y, sin dudarlo, comenzó a descender la escalera hacia el negro abismo. Casi parecía entusiasmado. Fui el primero en seguir el oscuro descenso de Zimmerman hacia las instalaciones. Parecía que cuanto más bajaba, más se acercaba la oscuridad a mí, como si intentara tragarme por completo. Y a medida que subía más profundo no pude evitar sentir que este lugar era diferente de alguna manera. Mientras que antes solo existían los inquietantes pasillos y habitaciones de concreto, ahora había algo más. Algo hacía que lo inquietante pareciera tan real y personificado. Sentí que una escena horrible y espantosa nos esperaba allí abajo, pero seguí bajando, a pesar de mi miedo y mi vacilación. Esto ya no era solo un búnker espeluznante, había oscuridad y malevolencia en el aire, un verdadero mal ahora vivía aquí, y podía sentirlo. Todos podíamos. Finalmente sentí mi pie tocar el suelo y dejé escapar un silencioso suspiro de alivio al estar en tierra firme. Casi como si fuera una señal, las bombillas cobraron vida, bañando la habitación con su cálida y bienvenida luz. Zimmerman debe haber encendido la luz,
pensé. Me permití tomarme un par de segundos para examinar la sala de control. Estaba exactamente como lo habíamos dejado anoche, por lo que hice una oración silenciosa y agradecida. Era casi como si nunca hubiera sucedido nada inusual. Me sacudí de mis pensamientos al recordar los monitores llenos de estática de la noche anterior. Dejé que mis ojos se dirigieran lentamente hacia los monitores en la pared, anticipando las escenas sombrías y aterradoras que se verían en ellos. Primero me llamaron la atención los monitores 1 y 3, que todavía estaban puramente estáticos. Habría sido un pequeño alivio, pero entonces la imagen inmóvil en el monitor 2 me llamó la atención. La habitación 2 estaba completamente en silencio y todo parecía intacto. No pude evitar jadear cuando noté lo único que era diferente. La mujer yacía en el centro de la pequeña habitación de concreto. Una expresión de miedo y terror estaba congelada en su rostro demacrado mientras yacía silenciosa y sin vida boca arriba. La expresión de Zimmerman se tornó enojada al ver esto, ordenó que apagaran el segundo monitor, y así fue. No preguntamos por qué, ya no es como si ninguno de nosotros quisiera ver la terrible escena. También ordenó que si las imágenes de los monitores 1 y 3 no regresaban en las próximas 2 horas, se enviaría al equipo de seguridad a investigar las habitaciones. El equipo de seguridad asintió al escuchar esto. Hacían que pareciera que no tenían miedo, pero pude verlo en sus ojos. El tic-tac sutilmente fuerte del reloj fue el único sonido que resonó en la sala de control mientras yo miraba los monitores. Había pasado 1 hora y 50 minutos y la estática seguía siendo lo único que ocupaba los monitores 1 y 3. Todos los demás miembros del personal estaban trabajando excepto yo. Esto se debió al hecho de que el proyecto había estado completamente libre de lesiones hasta el momento, por lo que básicamente no tenían nada que hacer más que esperar a que alguien se lastimara. Zimmerman, un par de sus colegas y yo éramos los únicos que ocupamos la sala. Charlaron tranquilamente entre ellos al otro lado de la habitación mientras yo pasaba el tiempo leyendo y reflexionando sobre la situación en la que me encontraba actualmente. Claramente había cometido un error al venir aquí. El cadáver que yacía en la habitación 2 era evidencia suficiente de esto. Y solo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos pronto fueron interrumpidos cuando regresó la imagen del monitor 3. La imagen clara que ahora se muestra en la pantalla hizo que los ojos de todos se abrieran notablemente. Lo que se mostraba en el monitor era horroroso. Una cosa humanoide estaba parada en el centro de la habitación mirando directamente a la cámara, inmóvil. Llevaba el mono que le habían entregado al sujeto 3, pero claramente no era el mismo hombre que había entrado en la habitación. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un negro intenso y 2 veces más grandes que los ojos humanos normales, parecían tan interminables y tan fríos. Su cabeza también había crecido con los ojos de una manera tan simétrica e inquietante. El ser también se había desprendido de todo el cabello que alguna vez tuvo e incluso desde el monitor pude ver cuán anormalmente suave y clara era su piel. También aparentemente había crecido en altura y estatura, lo que se podía ver en el hecho de que el mono ahora era obviamente demasiado pequeño para su portador. Sus extremidades se habían vuelto especialmente largas, sus brazos colgaban casi tan bajos como las rodillas de la criatura. Lo que estábamos viendo no era de ninguna manera el mismo hombre que habíamos enviado adentro. Miedo fue todo lo que sentí mientras seguía mirando fijamente el monitor, a la cosa en la habitación. Y mi miedo parecía ser compartido por quienes me rodeaban, lo que me hizo sentir algo bien. Puede que suene horrible, pero fue un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas también podían sentir miedo. Pero al mismo tiempo era preocupante porque demostraba que esto no formaba parte del plan de Zimmerman. Algo había salido mal. Todos miramos fijamente el monitor a pesar de nuestro miedo. Era casi como si estuviéramos en trance. Mi miedo ya presente comenzó a crecer y extenderse rápidamente por mi cuerpo mientras me perdía en los ojos de la criatura, atrapado en su mirada aterradoramente hipnótica. Después de lo que pareció una eternidad,
Logré romper el contacto visual con la criatura y desviar mi atención del monitor, y cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo bajaban considerablemente. Después de un rato, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se dirigieran a la puerta tal como había dicho que haría. El equipo de seguridad se fue sin hacer preguntas, armado únicamente con porras y pistolas. Centré mi atención en observar a los hombres avanzar por los pasillos hacia la habitación del sujeto a través de las cámaras. Incluso a través de las cámaras de no tan alta calidad, no era difícil darse cuenta de que estos hombres tenían miedo de lo que les esperaba. Caminaban con la cabeza gacha, no poseían la misma confianza dentro de sí que tenían cuando comenzó este proyecto. Parecían niños asustados enviados a una guerra terrible. Finalmente llegaron a la puerta. Tuvimos una visión perfecta de ellos y de la puerta a través de la cámara del pasillo. Uno de ellos dijo algo a través de uno de sus walkie-talkies e hizo un gesto hacia la cámara. En respuesta, uno de los colegas de Zimmerman abrió la puerta. Los hombres ya habían sacado sus pistolas cuando se presionó el botón. Lentamente, la puerta comenzó a abrirse. Todos observamos ansiosamente cómo los hombres comenzaban a acercarse a la puerta, con las armas apuntando hacia adentro. De repente y sin previo aviso, se escuchó un fuerte grito. Y cuando algo saltó de la habitación hacia los hombres, el monitor se quedó estático. Inmediatamente, pudimos escuchar gritos resonando por los pasillos, seguidos poco después por el sonido distintivo de disparos. No pudimos hacer más que esperar. Después de un par de minutos, cesaron los gritos y los disparos. Todos esperamos y oramos, esperando que lo que sea que saltara hacia ellos desde la habitación no fuera el que regresara a la sala de control. Después de un par de minutos más, 3 de los hombres regresaron, llevando consigo el cadáver del cuarto. Tenía enormes cortes que le cubrían el pecho y la cara destrozada, ya ni siquiera se podía decir quién era o incluso que era humano. Estaba acostumbrado a ver escenas sangrientas, siendo médico, así que no me sentí inmutado por la masa de carne desmenuzada y carne ensangrentada que llevaban consigo. Pero muchos de los demás palidecieron y vomitaron. Todo el equipo de seguridad tenía expresiones sin emociones y ojos llenos de terror. Uno de los hombres finalmente nos miró fijamente durante un rato con esos ojos suyos muy abiertos. «Está muerto», logró finalmente murmurar con voz temblorosa y asustada. Pasaron un par de horas. El nombre del muerto era Frank. Fue enterrado afuera, en el frío suelo de Alaska. 2 de los hombres resultaron ilesos, al menos físicamente. El tercero estaba vivo, pero apenas. Su cuerpo estaba cubierto de cortes sangrientos y le habían arrancado un ojo. Logré estabilizarlo, pero por poco. Los otros 2 hombres explicaron vagamente lo sucedido. Aparentemente, el sujeto 1 saltó hacia Frank después de que se abrió la puerta, solo que ya no era realmente el sujeto 1. Según ellos, tenía una cara horriblemente contorsionada y garras largas y afiladas. Afirman haberle disparado más de una docena de veces antes de que cayera muerto, y luego le vaciaron otra docena de balas para asegurarse de que realmente estuviera muerto. Solo una vez que estuvo muerto regresaron. Después de atender al herido, fui a investigar a los monitores. Por mucho miedo que tuviera de ver lo que esos monitores pudieran haber mostrado, necesitaba verlo. El sujeto 3 era el único que quedaba ahora y necesitaba verlo y asegurarme de que la criatura todavía estaba en su habitación. Sin embargo, a estas alturas parecía más una celda de prisión que una habitación normal, lo cual probablemente era algo bueno. Las cámaras que mostraban la habitación del sujeto y el pasillo exterior todavía mostraban una pantalla llena de estática. No enviaron a nadie a repararlos ni a investigar, solo teníamos que esperar que el sujeto 1 estuviera realmente muerto. La imagen del monitor 3 era exactamente igual a como la habían dejado. El sujeto 3 todavía nos miraba directamente a la cámara. Todavía estaba exactamente en la misma posición y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina de la habitación, pensaría que estaba mirando una imagen fija. En cierto modo sentí alivio al ver esto,
alivio de saber que todavía estaba en su habitación y no había escapado mientras nadie miraba. Después de que todo se calmó, noté algo especialmente inusual. Hubo un sonido extraño que emanaba de alguna parte. Al principio apenas se notaba. La única razón por la que lo escuché fue por lo extremadamente silencioso que estaba en la enfermería. Pero a medida que pasó el tiempo, poco a poco empezó a aumentar de volumen. Después de aproximadamente una hora, era lo suficientemente fuerte como para que todos los demás pudieran oírlo también. Y después de un par de horas más su volumen había aumentado tanto que pudimos determinar cuál era el ruido. Era una canción. Uno de los miembros del personal lo identificó como Living in the Sunlight de Tiny Tim. Al parecer, a su padre le encantaba la canción y la escuchaba con frecuencia. La canción parecía estar en bucle y seguía repitiéndose. Aunque pudimos identificar el ruido, no pudimos identificar su fuente. Sabíamos que no provenía de los parlantes porque los habíamos apagado, sino que parecía salir de las propias paredes. Pasó más tiempo mientras todos comenzamos a irritarnos cada vez más con la canción. Pasé la mayor parte del tiempo en la enfermería atendiendo a Franco en la sala de control. El miedo flotaba en el aire y la presencia de una inconfundible oscuridad y maldad era sin duda su fuente. El sujeto 3 todavía no se había movido. Había mantenido su mirada fija en la cámara sin pestañear todo el tiempo. Siempre sentí como si me estuviera mirando directamente, sin importar en qué parte de la habitación me encontrara. Creo que otros también sintieron este efecto. Después de unas horas, la canción era tan fuerte que la gente casi tenía que gritar para comunicarse. Habíamos estado tratando de encontrar su fuente para poder apagar la canción, pero fue en vano. La fuente era completamente inidentificable. Esto añadió un nivel de irritación extrema a nuestro miedo ya muy presente. Fue alrededor de las 8:30 que el propio suelo comenzó a temblar una vez más, tal como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a extenderse entre mis compañeros de trabajo y yo, a medida que el temblor crecía en intensidad. Durante esto, tuve la repentina sensación instintiva de mirar el monitor del sujeto 3. Desapareció. Casi como si fuera una señal, se cortó la luz. Y afortunadamente, la canción también lo hizo. Desde que regresó el equipo de seguridad, el pánico había ido aumentando lentamente entre el personal y Zimmerman no podía detenerlo. Cuando esas luces se apagaron, las proyecciones de calma que todos habíamos estado tratando de mantener nos abandonaron y el miedo en todos nuestros corazones se apoderó de nosotros. Las luces de emergencia se encendieron poco después de que se cortó la luz, por lo que hice una oración silenciosa y agradecida. Las luces eran tenues, pero aún así me permitieron ver lo necesario. El pánico total se apoderó de nosotros cuando muchos de mis compañeros de personal comenzaron a gritar y correr hacia la escalera en un intento de escapar. Pero muchos intentaban usarlo a la vez y nadie podía llegar muy lejos en la escalera sin que alguien más los tirara al suelo y ocupara su lugar. Zimmerman gritaba a todos que se calmaran, pero su personalidad dominante e intimidante no surtió efecto aquí, y sus exigencias cayeron en oídos sordos. Fue un caos total. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a lastimarse entre sí en sus intentos desesperados por subir esa escalera y salir de este lugar. Solo podía pararme contra la pared y esperar mi oportunidad de escapar por la escalera. Todos los gritos pronto fueron silenciados cuando el familiar zumbido de esa inquietante canción comenzó a subir de volumen nuevamente, solo que esta vez mucho más rápido. Y esta vez, estaba claro que el ruido provenía directamente de los pasillos laberínticos. La gente dejó de pelear y gritar mientras toda nuestra atención se centraba en la puerta que conducía a los pasillos. La canción rápidamente se volvió más fuerte que nunca, lo que nos obligó a muchos de nosotros a taparnos los oídos con las manos en un intento de silenciar el ruido. Entonces, de repente, la canción se detuvo por completo. Silencio. Eso fue todo lo que llenó la habitación mientras todos mirábamos la gruesa puerta de metal con anticipación por lo que vendría. Parecía como si hubieran pasado años, pero en realidad probablemente solo pasaron unos segundos antes de que se rompiera el silencio.
La puerta se abrió repentina y violentamente y la música empezó de nuevo, más fuerte que nunca. Lo repentino y el volumen de esto hicieron que muchos de nosotros retrocediéramos, cayéramos al suelo y nos agarráramos los oídos en un intento de bloquear el ruido. Levanté la vista por solo un segundo y en la puerta había una figura alta, de piel suave, con extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que se podían ver claramente en la penumbra. Después de orientarme, miré hacia arriba a la criatura una vez más justo tiempo para ver cómo la criatura levantaba y partía a Zimmerman por la mitad en un movimiento fluido, empapando la habitación y a todos los que estaban en ella con su sangre, intestinos y órganos. No era ajeno a la violencia, pero ver eso fue demasiado para mí. Me encorvé inmediatamente después de ver esto y vomité sobre el frío piso de cemento. Esa escalera era mi única esperanza de supervivencia, pensé para mis adentros mientras me obligaba a ponerme de pie. Y cuando mis ojos se elevaron junto con el resto de mí, pude ver la criatura desgarrando a la gente mientras se dispersaban en un intento de escapar. Estaba distraído y, por muy horrible que parezca, esta era mi única oportunidad de subir esa escalera. Obligué a mis piernas a moverse hacia la escalera, tratando de bloquear los gritos aterrorizados de mis compañeros de personal y la música insoportablemente alta. Podía escuchar disparos coincidiendo con gritos y terribles sonidos de carne desgarrada en algún lugar del caos de ruido. Extendí mis manos hacia afuera y sentí una ola de alivio invadirme cuando mis dedos entraron en contacto con los duros peldaños de metal de la escalera. Los agarré y comencé a subir tan rápido como pude en mi estado desorientado, mientras rezaba para que el monstruo no me viera y me sacara de la escalera y volviera a la matanza. Pensé que en cualquier momento sentiría una de sus suaves manos envolverme alrededor de mis tobillos y tirarme hasta la muerte, pero finalmente llegué a la cima. No tenía ninguna duda, tenía que cerrar la escotilla y sellar esa cosa de ahí abajo, incluso si eso significara una muerte segura para mis colegas. No podía permitir que esa cosa escapara. Agarré la gruesa tapa de metal y comencé a empujar con todas mis fuerzas en un intento de sellar el complejo subterráneo. A pesar de lo densa y resistente que era, la tapa era sorprendentemente fácil de mover y no requirió mucho esfuerzo empujarla sobre la escotilla, incluso en mi estado debilitado. En segundos, la escotilla quedó completamente cubierta por la densa tapa de metal. Me desplomé de costado y comencé a vomitar un poco más cuando el cansancio me invadió. Y mientras yacía allí, me di cuenta de algo. Aparte de mi respiración entrecortada, lo único que podía escuchar era el débil eco de esa canción desde abajo. Sentí que perdería más mi cordura si continuaba recostado allí y escuchando esa canción, así que una vez más me obligué a levantarme y comencé a caminar hacia la cabaña de madera en la que me había alojado la noche anterior. Era donde había dejado mi equipaje y también donde había dejado las llaves de mi camioneta. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento abandonado, soy el único que sobrevivió. Nunca he regresado al horrible lugar donde sucedió todo esto, y no tengo la intención de hacerlo. El proyecto era muy reservado y Zimmerman era el único que conocía todos los detalles del mismo. Y, hasta donde yo sé, nadie más que yo es consciente de mi participación. De hecho, probablemente soy el único que sabe que fue realmente el experimento Harbinger y que sucedió realmente. A estas alturas, probablemente se estarán preguntando por qué les he contado algo que ninguno de ustedes debería saber. Tal vez estés esperando que te dé un discurso sobre no jugar con cosas que no entiendes o algo por el estilo. Espero que no, porque no tengo ningún discurso que dar ni ninguna lección que impartir. Hoy comencé a escuchar un ruido. Casi de inmediato reconocí el ruido como una canción muy inquietante y familiar. Ni siquiera intenté rastrear su origen, sabía que sería inútil. Y a medida que ha ido avanzando el día, la canción ha ido subiendo de volumen. Es lo suficientemente alto ahora que puedo distinguir claramente la letra. Soy completamente incapaz de escapar de la voz de Tiny Jem, me ha seguido a todos lados. El sujeto 3 viene por mí y sé que el tiempo que me queda en este mundo es extremadamente limitado ahora.
Supongo que se podría decir que solo quería contar la historia del experimento Harbinger antes de que se perdiera para siempre. Espero que aprendas alguna lección de lo que te he contado, pero creo que ambos sabemos que no lo harás. Seamos honestos, no crees ni una palabra de lo que te acabo de decir. Y no te culpo. No me creerías si fuera tú. Para ti, esto no es más que algo de lo que obtener emociones baratas. Probablemente estabas navegando por internet sin pensar cuando hiciste clic en un enlace y te encontraste aquí, donde quiera que estés, oyendo esta historia. Y para ser honesto, no me importa si me crees o no. Incluso si lo haces, probablemente eso no te impedirá intentar descubrir la verdad de una oscuridad que pocos de nosotros hemos visto alguna vez. Ciertamente, eso nunca detuvo a Zimmerman. Si quieres una lección, mira lo que le pasó cuando fue a buscar la verdad. Rezo para que ninguno de ustedes descubra jamás esta verdad. Rezo para que ninguno de ustedes tenga que ver jamás el mal que yo he visto. Espero que todos puedan vivir en la ignorancia de lo que hay más allá del velo de lo que podemos entender. Está aquí ahora. Puedo sentir sus ojos negros sobre mí tal como lo sentí hace tantos años. Tengo tanta culpa como Zimmerman por la monstruosidad que ahora vaga libremente por el mundo, incluso si no fui yo quien la creó. Lo lamento. Por favor, perdónenme.